Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión en línea correspondiente a la conferencia web de la unidad 2 para el curso de Introducción a Sistemas de Automatización. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señor. Sí, profesor. Perfecto. Sí. En este momento ya deben estar viendo mi pantalla. Todavía no se ha publicado este anuncio, pero este es el anuncio de inicio de la semana 2, que va del 31 de agosto al 4 de septiembre. Para esta segunda semana vamos a estar trabajando sobre actuadores. La primera semana, que estaba comprendida entre el 26 de agosto y el 30 de agosto, trataba sobre los sensores. Introducción a sistemas de automatización y sensores. Para esta segunda semana, pero menos mal que me di cuenta, no es 10. El plazo es hasta el viernes 10, hasta el viernes 4. Viernes 4 de septiembre, exactamente. Bueno, deben repasar el material de estudio de la semana 1 y estudiar comprensivamente el material de estudio de la semana 2. Desarrollar la evidencia de documento y la evidencia de informe, así como realizar la evaluación. Vamos entonces a ingresar por contenido del curso y hacemos clic en proyecto para desplegar el menú principal del curso. Ahora vamos a desarrollar la actividad 2. Acá está todo el material y la actividad que hay que realizar. Bueno, tenemos acá materiales de formación, actuadores, material de formación, sistemas de automatización básicos, material complementario y la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje ya vimos que es lo general. Pues podemos ir directamente al material. Vamos a ir acá a actuadores. Tenemos una versión descargable sobre los actuadores. La analogía que tienen con los músculos, pero no es solamente con los músculos. Es la analogía con diversos sentidos y que se perciben a través de diversos órganos del cuerpo. Por ejemplo, el oído, los ojos, la boca, la piel, los criterios de selección, la clasificación de los actuadores. Y acá está el material completo. Alguien me escribió que no le aparecía el contenido, el texto en el material. Yo les estoy mostrando el material, cómo deben acceder a él, y ahí se dan cuenta que está completo. Por favor, estudienlo adecuadamente. Esto no es nada del otro mundo, esto realmente es sencillo, pero estudienlo. Esto es algo con lo que a diario nosotros tenemos contacto, con motores,
con resistencias, válvulas, motobombas, bueno, electroválvulas, los pilotos o las balizas. Listo. Este es el material en PDF, pero también tenemos una versión multimedia. Bienvenidos. Aquí encontraremos material que servirá de apoyo para cumplir la misión encomendada en la unidad 2. Veremos cómo funcionan los actuadores, qué son y cómo hacen parte de un sistema automatizado. Haga clic en la X para cerrar y ver el material didáctico. Que tengas concepto. Elementos que transforman una energía de... Listo. Este es el material. Vamos acá. Este es el material interactivo de la unidad 2. Acá tenemos entonces el concepto de lo que son los actuadores, la analogía con los músculos, criterios de selección. Yo les voy a mostrar el material. Ustedes lo deben estudiar. Es un material realmente sencillo, pero les voy a mostrar que todo está funcionando. Por eso se dice que es una analogía con los músculos, porque algunos actuadores nos van a permitir gestionar, manipular cargas o movimientos de elementos que son pesados. Permítanme un momento que hay alguien en WhatsApp, parece que no ha podido ingresar. Bueno, vamos a ver. Bueno, seguimos. Criterios de selección. La selección se hace según la aplicación. Es necesario conocer el tipo de control del proceso, interrupción, regulación, alarma, rotación. Y acá sí ya empiezan los elementos interactivos. Cada uno de estos títulos es un elemento interactivo. Aplicaciones de movimiento rotacional, motores paso a paso.
procesos en los que se requiere movimiento, desplazamiento o transporte de cargas. Aplicaciones con fluidos. Y pues como se dan cuenta, los conceptos son simples y son cosas que nosotros hemos visto, conocemos que funcionan, por ejemplo, una resistencia, una estufa eléctrica, una plancha y pues lógicamente un calentador de ambiente. Este es uno de los ejemplos comunes en la cocina. Aplicaciones con alarmas. Acá miren, acá sí tenemos otro elemento interactivo y a eso es a lo que ustedes deben prestarle atención. Bueno, el control de nivel de un tanque y los tipos. Haga clic sobre la imagen. Esto es exactamente lo mismo que en el material de los sensores. Ustedes hacen clic, hay unas aplicaciones, en este caso hay una simulación y deben seguir las indicaciones que se encuentran en cada una de las presentaciones o diapositivas. Oprima el botón encender, mueva el control deslizante. Bueno, entonces encender. ¿Y que hay que mover este botón? Cambia la intensidad acá. Volver. Los mismos motores paso a paso. Aplicación simulación, aplicación simulación, aplicación simulación. Motores paso a paso. Motor DC. Que no es lo mismo que un motor paso a paso, ¿no? Listo. Válvula solenoide. Esta es la que ustedes encuentran en las lavadoras. La lavadora se llena automáticamente, carga automáticamente el agua. Esta es la que le permite esa funcionalidad en las lavadoras. Solenoide. Hace las veces de la llave que nosotros utilizamos para controlar el agua, pero pues esto es ya controlada por electricidad. Bueno, miremos acá este material, que eso fue lo que no vimos en la semana anterior. A veces este material que ustedes encuentran por el interactivo sí viene con inconvenientes. Entonces, pues es mejor descargarlo así como yo se los he indicado, así como están en las indicaciones de los anuncios, como se los ilustro durante estas sesiones. Eso sería en cuanto a esta temática de actuadores. Cerrar acá. Voy a cerrar acá. Muy bien. Ya hemos cumplido con la misión 1. Es hora de dar inicio a la misión 2 y continuar con el desarrollo del proyecto. Adelante y mucho ánimo. ¿Qué es esto? Acá es donde está la descripción de lo que hay que hacer, de la actividad. Tenemos 4 zonas, A, B, C y D. Zona Zona A. de descarga y bodega. Situación. En esta zona los operarios permanecen ocupados en diferentes labores. A la llegada de los camiones que traen los bultos, se parquean en el área, esperando a ser descargados y transportados a la bodega. Haga clic en la flecha del lado derecho para ver más información.
Se necesita implementar un sistema que informe de manera auditiva y visual la llegada de un camión cargado, y que abra automáticamente la puerta de la bodega, para permitir el paso de los operarios que transportan los bultos, de esta manera agilizar el proceso de descarga. Para esta misión debemos realizar el análisis de la situación planteada, e identificar el actuador que se necesita. Haga clic en el botón superior para acceder al análisis estructural de la zona A. Listo, entonces el problema acá es sencillo. La semana pasada identificamos los sensores. Ahora nos dice que se debe implementar un sistema que informe de manera auditiva y visual la llegada de un camión cargado y que abra automáticamente la puerta de la bodega. Es decir, que va a realizar tres acciones. La auditiva, la señal auditiva, puede ser una alarma. La visual puede ser un piloto, una baliza, una lámpara. Y que abra automáticamente la puerta de la bodega. Necesitamos entonces tres actuadores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles serían los actuadores que se necesitan para este caso? Análisis estructural. Aquí debemos seleccionar el actuador que avisará de manera auditiva la llegada del camión. Entonces miramos acá en selección de actuadores. Nos da estas opciones: una motobomba, un piloto, un motor de corriente continua, un zumbador, un motor paso a paso y un motor de corriente alterna. ¿Cuál creen ustedes que es el actuador que debemos seleccionar? Zona de descarga y bodega. Situación. Se necesita implementar un sistema. Análisis estructural. Aquí debemos seleccionar el actuador que avisará de manera auditiva la llegada del camión. El actuador para avisar de manera auditiva. El único que nos sirve es este. Zumbador. Un zumbador. Exactamente. Y miren que acá me dice que es el correcto. Me dice que el zumbador es un dispositivo eléctrico que emite sonidos perceptibles para el oído humano cuando es conectado a una fuente de energía. Su costo es de alrededor de $4. Bueno, vamos a mirar acá qué pasa si seleccionamos uno que no es. Por ejemplo, un piloto. Y nos dice que es incorrecto. Entonces, el mismo interactivo les está ayudando a seleccionar la respuesta. Para la zona B. Zona de selección y prelavado. Situación. En esta zona los operarios proceden a seleccionar las papas que serán llevadas al tanque de prelavado para dejarlas limpias y con un peso y tamaño apropiado antes del proceso de pelado. Por esta razón se necesita automatizar un sistema que permita mantener el tanque de lavado abastecido con agua limpia durante el proceso. Haga clic en el botón superior para acceder al análisis estructural de la zona B. Análisis estructural. Aquí debemos seleccionar el actuador que permita mantener el tanque de lavado abastecido con agua limpia durante el proceso. De acuerdo con los criterios de selección de la Directiva Técnica de la planta, el actuador utilizado para esta aplicación debe impulsar agua desde un tanque de reserva hasta el tanque de lavado. Impulsar agua. ¿Qué actuador será? Una motobomba. Exacto. Muy bien. Una motobomba. Bueno, acá en el A Zona de descarga y bodega. hay una cosa que se nos pasó y es que son tres actuadores. Uno, el que avisa de forma auditiva. Otro, el que avisa de forma visual. Y el que nos permite abrir la puerta. Acá no nos está permitiendo sino seleccionar uno. Para el de aviso auditivo. Pero nos faltan otros dos.
el visual, mírenlo acá, y el que nos permite abrir la puerta. Lógicamente, para abrirla necesitamos motores, pero ¿cuál de esos motores es el adecuado para abrir una puerta? Un motor AC. ¿Por qué? Alterna. ¿Por qué el motor AC? Porque ese es el encargado de que nos vaya a abrir el portón. ¿Y por qué no le ponemos un motor paso a paso? ¿Cómo? No se te escucha casi, muy pasito. Exactamente. Para aquellas tareas en donde se requiere una gran fuerza, el motor AC es el que debemos seleccionar. Sí. Zona de banda transportadora. Situación. Después del prelavado, las papas deben pasar por medio de una banda transportadora para luego llegar a la máquina de pelado. Se necesita implementar un sistema que permita el movimiento de la banda transportadora siempre y cuando existan 10 kilogramos de papas para hacerle el proceso de pelado. Haga clic en el botón superior para acceder al análisis estructural de la zona C. Análisis estructural. Aquí debemos seleccionar el actuador que permita el movimiento de la banda transportadora, siempre y cuando existan 10 kilogramos de papas para hacerle el proceso de pelado. De acuerdo con los criterios de selección de la Directiva Técnica de la Planta, el actuador utilizado para esta aplicación debe funcionar con 110 voltios AC. ¿Y acá entonces cuál sería? El único que funciona con 110 voltios AC es este, el motor AC. Fíjense que no es nada del otro mundo. Zona de pelado y corte. Situación. Después de pasar por la banda transportadora, las papas pasan a la máquina que se encarga de quitar la cáscara o la piel mediante un pelador a vapor en unos segundos, para cepillarse y lavarse con el agua del dispositivo, y luego ir a otro dispositivo que se encarga de hacer el corte a cada una de las papas. Haga clic en la flecha del lado derecho para ver más información. Se necesita implementar un sistema automatizado que permita desprender la cáscara de las papas, perdiendo la menor cantidad posible de pulpa. Las papas deben desplazarse de forma continua mientras son peladas. Se deben identificar los actuadores utilizados para la detección de objetos en movimiento. Haga clic en el botón superior para acceder al análisis estructural de la zona D. Análisis estructural. Aquí debemos seleccionar el actuador que permita la detección de papas en movimiento. De acuerdo con los criterios de selección de la Directiva Técnica de la Planta, el actuador utilizado para esta aplicación debe ser rotatorio para hacer girar los cuchillos de pelado. Funcionar a 110 voltios AC. Bueno, acá hay un pequeño error en el material porque los actuadores no detectan. Los que detectan son los sensores. Lógicamente ya el sistema automatizado sí puede detectar las papas en movimiento. ¿Por qué? Porque va a tener los sensores y el mismo sistema es el que mantiene en movimiento todo. Entonces, que no va a detectar, es lo que va a permitir es que se mueva, que haya movimiento. Y los únicos que generan movimiento pues son los motores, y otra vez acá dice que a 110 voltios, pues debe ser un motor de 110 voltios, no hay de otra. Tenemos acá en los PDF el acceso a la actividad central. Esa es la que nos interesa, solo la actividad central. La vamos a descargar a una carpeta que dice Introducción a Sistemas de Automatización. Y acá le vamos a decir unidad 2.
así como les expliqué en la sesión anterior. Lo guardamos. Es un archivo RTF que se abre con Word. No tiene ningún inconveniente. Lo voy a abrir acá. Habilitar edición porque es un documento descargado de internet. Se abre entonces protegido. Y acá tenemos documento guía misión 2 actuadores. A continuación ponemos a su disposición el siguiente documento para registrar las actividades de la misión 2. No van a hacer esto. Acá dice que comprimir. Ustedes ya saben que no lo deben comprimir. No deben comprimir nada. No comprimir. Bueno. Misión 2. Para cumplir con nuestro reto durante esta semana realizaremos la siguiente actividad. Identificaremos los actuadores que harán parte de la solución a las situaciones planteadas en cada proceso de las zonas de producción. En la zona de descarga y bodega, el sistema para permitir el paso de los operarios a la bodega. ¿Cuál es el sistema para permitir el paso de los operarios a la bodega? Dice que se necesitan 3. De acuerdo al planteamiento que estaba en el interactivo, se necesitan 3. ¿Uno para qué? Aviso sonoro. ¿Otro para qué? Aviso visual. Y el tercero para la apertura de la puerta. Entonces, acá frente a cada uno de esos, dijimos que el del aviso sonoro era ¿qué? Zumbador. El del aviso visual era ¿qué? Piloto, una baliza o una lámpara, una luz, una bombilla. Piloto. Y la apertura de la puerta, motor AC, ¿cierto? Y acá al frente van a colocar las características de cada uno de esos. Lo mismo acá, zona de selección y prelavado. Sistema que permite mantener el tanque de lavado abastecido con agua limpia. Un sistema que permita mantener el tanque de lavado abastecido con agua limpia. ¿Cuál es el que nos permite? Exactamente. Motobomba. Y las características acá al frente. Acá pues si se les va a ir por cada uno más de una línea, ustedes después lo organizan. Lo importante es que se vea claramente la descripción de cada uno de ellos. Entonces ustedes vienen acá y simplemente le dan enter para ir generando las separaciones. Acá igual. Listo. Ahí. Banda transportadora. Actuador. Entonces el actuador es el motor. Habíamos dicho lo mismo. Ahí al frente. Sistema que permita el transporte de papas en movimiento hacia la máquina peladora. Pues un motor AC. Sistema que permita transporte de papas en movimiento hacia la máquina de corte. El motor AC. Listo, van a guardar esto. Archivo, guardar como, examinar. Y acá le colocamos el nombre del aprendiz. Tipo de documento, documento de Word. Y guardar. Aceptar, que son los cambios más recientes. Se va a actualizar a una versión más reciente. Entonces eso era lo que nos estaba diciendo, que iba a realizar cambios. Guardar como, archivo, guardar como, examinar. Y acá vamos a decirle que PDF. Y lo guardamos también en PDF.
Listo, ya quedó la evidencia. Pero lógicamente ustedes hacen el desarrollo adecuado, ¿no? Yo les estoy simplemente ilustrando. Entonces, eso es con respecto a la actividad 2, material de estudio y actividad 2. Este tercero, entonces, el interactivo de la actividad. Igual acá tenemos evidencia documento, conocer el funcionamiento de los sistemas de lazo cerrado y abierto. Bueno, eso es en cuanto a actuadores. Podemos venir acá donde dice informe, selección de actuadores, evidencia informe, y también por este lado podemos descargar la guía para la actividad. Pero fíjense que acá se ve diferente, no está completa la guía. Entonces, necesariamente deben ingresar al interactivo, acá donde dice material de formación, materiales de formación, sistemas de automatización básicos. Perdón, acá arriba, material de formación actuadores. Y por este tercer elemento. Ese es en actuadores. Materiales de formación, sistemas de automatización básicos. Esa es la siguiente temática que ustedes deben estudiar. Tabla de contenido, composición básica de un sistema de automatización, control de lazo abierto, control de lazo cerrado y el ejemplo del control de alumbrado público. Entonces es importante repasar los conceptos de sistema, control, entrada y salida para lograr entender cuál es el objetivo de la automatización. Esto en cuanto a la composición básica de un sistema de automatización. Control, esta palabra se usa para designar regulación, gobierno, dirección o comando. Entrada de un sistema de control. Es una variable del sistema controlado que se elige de modo tal que mediante su manipulación se logra que el sistema cumpla con un objetivo determinado. Las variables de entrada son variables que ingresan al sistema y que no dependen de ninguna otra variable del mismo. No solo la señal de referencia, valor deseado de la salida del sistema conforma una variable de entrada. También hay ciertas señales indeseadas, como son algunas perturbaciones externas que se generan fuera del sistema y que actúan sobre la planta, afectando desfavorablemente la salida del sistema, comportándose también como una variable de entrada, cuyo valor no depende de ninguna otra variable interna del sistema. Esto es un concepto de Pérez en el 2007. Planta. Una planta es cualquier objeto físico a ser controlado. Por ejemplo, se tiene un horno, un reactor químico y un conjunto de maquinaria que funciona de manera conjunta para llevar a cabo una operación particular. Es el objeto a ser controlado, no se lo olvide. La salida de un sistema de control es una variable del sistema controlado, que se elige de modo tal que mediante su estudio se analiza si el sistema cumple o no con los objetivos propuestos. Más adelante se verá que en los sistemas realimentados, esta señal de salida contribuye a realizar el control propuesto, es decir, que hay una retroalimentación. Y el sistema de control es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera que el arreglo pueda comandar, dirigir o regular asimismo a otro sistema. Estos sistemas comandan, dirigen o controlan dinámicamente. O sea, es decir que depende de ciertas condiciones que se presenten. Se dice entonces que cuando se trata de implementar un control, lo que se hace es, primero, identificar el sistema. Segundo, determinar una señal de entrada que haga responder a la planta
y así obtener una señal de salida deseable. Entonces tenemos una señal de entrada, tenemos un sistema de control y tenemos una salida de acuerdo a lo que el sistema de control haga sobre los actuadores. Para esto existen diferentes tipos de control y se van agregando componentes en cada parte del sistema. A continuación se describe el control de lazo abierto y cerrado. En un sistema de control de lazo abierto, la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la entrada. Esa es la definición más clara. Simplemente hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Y nada más. Los sistemas de control de lazo abierto son idénticos de control en los que la salida no tiene efecto sobre la señal o acción de control. En la siguiente figura se muestra la forma de cómo se implementa un sistema de control de este tipo. Un ejemplo es el control de la lavadora automática. Cuando se configura un programa de lavado, enjuague y centrifugado, opera con base en tiempo y no se mide la señal de salida. Por lo tanto, no varía hasta que finaliza todo el ciclo. Bueno, depende de la lavadora. Hay lavadoras donde tiene sensores, por ejemplo, en la puerta. Y si se abre la puerta, entonces influye sobre el control. Y ya no se va a seguir ejecutando, sino que de pronto se va a detener. Si tiene retroalimentación, entonces no se trata de un sistema de lazo abierto. Así de sencillo. Control lazo cerrado. En los controles denominados de lazo cerrado, el controlador se alimenta de la señal de error de desempeño, la cual representa la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, con el fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado. El término lazo cerrado siempre indica una acción de control retroalimentado para reducir el error del sistema. Por lo tanto, se repasará el concepto de retroalimentación. Es una propiedad de los sistemas que permite que la salida del sistema o cualquier variable del mismo, sean comparadas con la entrada al sistema o con cualquier otro componente del sistema. Con la entrada o con cualquier otro componente, de tal manera que se pueda establecer la acción de control apropiado entre la entrada y la salida. Ejemplo, el control del alumbrado público. Para el control del alumbrado público se pretende tener un nivel mínimo de iluminación según la normatividad en las calles y al menor costo. En este caso se puede implementar con varias opciones. Primero, un programado horario que enciende y apaga las luces a determinada hora. Por ejemplo, anteriormente se podían encender a las 6 de la tarde. En este caso no importa el nivel de luz natural sobre la calzada, ya que la luminaria estará encendida toda la noche al 100% de consumo. La segunda opción, la solución más efectiva, consiste en instalar una fotocelda, es decir, una resistencia controlada por luz, para detectar el nivel de iluminación y de acuerdo a esto, encender o apagar el alumbrado público. En este caso se compararía la entrada, cantidad de luz de la calle, con la salida, cantidad de luz real en la calle, y así determinar si se acciona o no el encendido. Bueno, en realidad la fotocelda como tal es un circuito. Ustedes de pronto ven en los postes como un gorrito azul, un tarrito azul. Esa es la fotocelda, pero por dentro
tiene una fotorresistencia y otros componentes electrónicos para lograr detectar cuando hay luz o cuando la luz ha bajado su nivel tal que necesita de iluminación artificial. Es la que provee las luminarias del alumbrado público. Actualmente se puede volver más robusto el sistema, por ejemplo, colocando sensores de presencia para tener iluminada la calle en un 50%. Y cuando se identifica una persona o vehículo, incrementa la cantidad de luz al 100%. En este ejemplo, lleva a observar las diferencias de los dos tipos de control y cómo van evolucionando. Ahorita tenemos sistemas de alumbrado público inteligente, precisamente para economizar energía eléctrica. Y esa es una de las características que puede tener. Primero, que se alimentan de pronto hasta con luz solar, para que haya un ahorro efectivo de energía eléctrica. Y segundo, pues debido a que en el día se cargarían las baterías con la luz solar, en la noche se estarían descargando. Y entonces, para ahorrar esa energía y evitar que se descarguen tan rápido, podría tener un sistema de control de iluminación basado en la presencia o no de las personas. Si hay movimiento o presencia de personas, entonces va a estar la iluminación en su plena capacidad, y si no, va a estar en una capacidad menor. Y con esto se ahorraría energía para que no se van a descargar las baterías así tan rápido. Y estas son las referencias del material bibliográfico. Como se dan cuenta, estos conceptos son sencillos. Lazo abierto, no hay retroalimentación. Y un sistema de lazo cerrado, sí hay retroalimentación. Así de sencillo. Ahora sí, este sería el material. No hay interactivos acá, solo PDF. Material complementario, si ustedes quieren ampliar y profundizar, pues acá tienen otras temáticas, pero eso ya es algo independiente y autónomo. Evidencia, documento, conocer el funcionamiento de los sistemas de lazo cerrado y lazo abierto. Hacemos clic y hacemos clic acá y descargamos el documento. En este caso está en PDF. Lo descargamos. A introducción a sistemas de automatización, unidad 2, perfecto. Abrimos Word. Le decimos abrir, examinar. Vamos a la carpeta donde tenemos el documento. Documento evidencia, conocer el funcionamiento de los sistemas de lazo cerrado y lazo abierto. Listo. Ya quedó convertido el documento a Word. Ahora sí lo puedo editar. Actividad 2, seleccionar los sistemas básicos de automatización, así como los elementos a implementar atendiendo los requerimientos establecidos. Conocer el funcionamiento de los sistemas de lazo cerrado y lazo abierto. En automatización se puede implementar sistemas de lazo cerrado y lazo abierto. Para ello es importante conocer el funcionamiento de cada uno de los sistemas, con el fin de tomar la mejor decisión a la hora de implementar un control de automatización, puesto que la diferencia principal es que un lazo de control cerrado se realiza con una retroalimentación de la señal de salida para compararla con la entrada, mientras que en el sistema de control abierto, la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la entrada. Lo anterior trae unas ventajas y desventajas en temas de robustez, seguridad y costos del sistema de control a implementar sobre un sistema. Para el desarrollo de la presente actividad, consulte el material de formación, actuadores y el documento robótica disponible en el material complementario
correspondiente a esta actividad de aprendizaje. Si lo considera necesario, puede consultar más información sobre los sistemas de control. Posterior a estas consultas, identifique y clasifique a qué tipo de control corresponde cada uno de los ejemplos de automatización, indicando si corresponden a un sistema de lazo abierto o lazo cerrado. Justifique su respuesta. Y los ejemplos en automatización son los siguientes. Las planchas eléctricas disponen de un termostato que permite regular la temperatura de planchado. Cuando ésta se alcanza, el termostato desconecta automáticamente la plancha, mientras que cuando la temperatura desciende, vuelve a conectarlo. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿esto es un sistema de control de lazo abierto o lazo cerrado? Lazo cerrado, diría yo. ¿Por qué? Porque también mide la entrada de energía y la salida en que se ejecuta. Propiedad de realimentación porque, digamos, el termostato mide temperatura, ¿no? Entonces, cuando nota la temperatura que está muy baja, vuelve activa la señal de corriente para que vuelva a calentar. Hay realimentación, opino yo. Ve, ¿tú de dónde eres? ¿Paisa? Buenas tardes, sí, señor. ¿De Medellín? Medellín. Santiago, mucho gusto, profe y compañeros. Hola, exactamente, tienes toda la razón. O sea, los dos tienen razón porque la salida no está independiente, la salida está controlada por algo. Estamos controlando la energía de entrada para controlar la salida, que es la temperatura en la resistencia. Y eso lo estamos controlando con un termostato. Entonces sí hay. Recuerden que la salida o alguno de los elementos van a incidir sobre el proceso o sobre la entrada. En este caso tenemos un termostato. El termostato pues está directamente relacionado con la salida porque el termostato funciona con esa temperatura. Bueno, los despertadores electrónicos cuentan con un mecanismo que permite ajustar la hora a la que debe sonar la alarma, sonando a la hora que fue programada. Es un sistema de lazo cerrado o de lazo abierto. ¿Qué pasó? ¿Ya no es tan evidente? Eso es de lazo abierto, profe. Sigue ¿Por siendo qué? lazo cerrado. ¿Por qué cerrado? ¿Por qué abierto? Yo no digo que cerrado porque se está activando a la hora que le está indicando. Se activa la alarma a la hora que se indique y no está gastando mucha energía. Se activa la alarma a la hora a la que se le indique. Yo digo que es abierto porque necesita de la mano de un operario, o sea, es programable. Necesita que el operario le diga qué hora es que necesita y solamente es por esa hora que se va a activar la alarma. Bueno, pero hace parte precisamente de las entradas. La entrada es la hora a la que debe sonar la alarma. Esa es la entrada. Y en la salida, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué se imaginan ustedes que ocurre para que pueda sonar la alarma? Está funcionando el reloj, están cambiando los minutos y la hora. Pero ¿cómo hace él para que la alarma suene? Sí, Fernando, ¿quién es el que quiere hablar? ¿Alguien levantó la mano? Fernando Silva. Habla, Fernando, cuéntanos. No, Fernando, bueno, Fernando tenía levantada la mano, pero no habló. ¿Será que el sistema funciona solo
y ningún elemento de ese sistema influye sobre esa salida, la salida es la alarma. Y simplemente realiza su tarea, así como el ejemplo de la lavadora en el material, que después de que se le indica el programa de lavado, ya inicia y termina cuando cumple con ese programa. Entonces analicen bien esa situación y recuerden el ejemplo de la lavadora, pero miren cómo funciona un despertador. ¿Será que él compara una hora con la hora en la que está con la hora a la que fue programado? Si son la misma sonará, si no, no. Ustedes miran y determinan si es de lazo abierto o cerrado. Yo les doy los elementos como para que ustedes puedan analizar mejor ese sistema. El sistema de alumbrado eléctrico de una población dispone de un reloj programador. A la hora indicada, las luces del alumbrado público se encienden y posteriormente se apagan automáticamente. Lo mismo. Abierto o cerrado. El hecho de que se programe el reloj influye en algo. El sistema empieza a funcionar y termina de acuerdo a la programación que se le dio. Y así sucesivamente. En algo cambia alguna variable, algún elemento del sistema hace que cambie ese comportamiento o esa salida. Eso es lo que tienen que analizar. Ustedes habían dicho que abierto acá, el primero cerrado, el segundo abierto, y si el segundo es abierto, pues el tercero debería ser abierto, ¿no? Según lo que han dicho. Los ordenadores disponen de un mecanismo de ahorro energético programable. Si transcurre un cierto tiempo sin que el usuario actúe sobre el teclado o el mouse, el ordenador se desconecta automáticamente. ¿Lazo abierto o lazo cerrado? Es el lazo cerrado. Exacto. Lazo cerrado. ¿Por qué? Porque siempre está en constante retroalimentación. Si no se utiliza el teclado o el mouse, él se va a apagar. Exacto, listo, perfecto, buen análisis. Entonces, siendo así, tendríamos cerrado, abierto, abierto, cerrado, ¿cierto? Digamos que yo lo voy a colocar acá, pero es como por tener el ejemplo acá para poder generar el documento. Entonces acá alguien responde. No se pongan a explicar, pues ya arriba está la explicación de qué es abierto y qué es cerrado. Entonces sencillamente cerrado ustedes colocarían acá, pero colóquenle algo para identificar que diferencie. En el primero y en el último dijimos que cerrado. Y acá abierto, según lo que han dicho, abierto, abierto. Listo, se acabó el desarrollo de esta actividad. Archivo, guardar como, examinar. Acá lo guardamos como documento de Word, pero le agregamos el nombre, como en todas las actividades. Guardar. Y archivo, guardar como, lo guardamos como PDF. Y guardar. Lo cerramos y ya esos son los dos documentos para esa actividad de informe. Este es el documento, conocer el funcionamiento. Y el informe, el de los actuadores. Entonces tenemos dos documentos, uno en PDF y uno en formato de Word para la evidencia de conocer el funcionamiento de los sistemas de lazo cerrado y lazo abierto. Y también tenemos dos documentos, uno en Word y otro en PDF, para seleccionar los actuadores en la zona de producción. Y eso es lo que van a enviar. Pueden enviar la evidencia por acá o la envían por fuera. Evaluación. Determinar los sensores y actuadores pertinentes en un proceso de automatización. Hacen clic en la evaluación, ver evaluación,
La evaluación correspondiente a esta actividad de aprendizaje busca verificar el dominio conceptual y ya, Continuar. Si ustedes quieren abrir una nueva ventana, que se abra una nueva ventana, tienen que activar esta casilla de verificación, si no, simplemente continuar. Pregunta, 100%. Los criterios para seleccionar un sensor son magnitud a medir, características ambientales. Magnitud a medir, características de salida, características ambientales, costo. Características de salida, desviación de cero, magnitud a medir, desviación de cero y características de salida. Entonces, ¿cuáles serían? La magnitud a medir, las características de salida, las ambientales, el costo. Entonces, ustedes miran la opción correcta y la señalan. Los sensores tienen la capacidad de detectar la variación de una magnitud física y de convertir este valor en una señal eléctrica, analógica o digital. ¿Eso es cierto o es falso? Fíjense que esta es una evaluación verdadera. Una evaluación de las dos primeras unidades. La válvula selenoide es ¿qué? Un elemento que cuando se activa succiona líquido y lo descarga a una presión mayor. Un elemento de control de paso de fluidos, al activarse permite el paso y lo bloquea al desactivarse. Un indicador que transforma la energía eléctrica en energía sonora, o un elemento que no controla el paso de fluidos. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Un elemento que controla el paso de fluidos. Bueno, esta. ¿En qué aplicaciones se utiliza el motor paso a paso? Donde se requieren movimientos rotacionales en el que la precisión cumple un papel fundamental como impresoras, plotter y máquinas de mecanizado. Donde se requieren movimientos rotacionales que necesitan mucha potencia y en transporte de carga que tenga mucha resistencia mecánica. Donde se requieren movimientos rotacionales que no necesitan mucha potencia como juguetes y extractores de calor en equipos electrónicos. O donde se necesita mucha potencia y no se requieren movimientos rotacionales. Donde se requieren movimientos de mayor peso, de mayor fuerza. ¿De mayor fuerza? No, Sí, yo señor. creería que la tercera, profe. Porque los motores de fuerza creo que son los AC. Exacto, los motores de fuerza son los AC. Entonces, donde se requieren movimientos rotacionales que no requieren mucha potencia, como juguetes y extractores de calor. Sí, porque creo que los motores paso a paso se utilizan en los juguetes o cuando se hacen proyectos de carritos seguidores de línea o cosas así, se utilizan los motores paso a paso. Bueno, Creería yo. sí, igual ustedes todavía no han estudiado el material, cuando lo estudien se dan cuenta, pero el motor de corriente continua, son estos motores donde no se requiere mucha potencia, pero tampoco podemos controlar el giro. Un motor paso a paso es aquel que nos permite controlar su giro. Entonces es donde se requieren movimientos rotacionales en el que la precisión cumple un papel fundamental en impresoras, plotter, máquinas de mecanizado, porque necesitamos ubicar el cabezal de impresión en un punto específico y eso no lo logramos sino con un motor paso a paso, con un motor de seno. Entonces, como para aclarar esto, que de pronto no se van a confundir ahí. La función de los actuadores es generar el movimiento de los elementos según las órdenes dadas por una unidad de control, generar las señales hacia un controlador. ¿El actuador dónde va? ¿En la entrada, intermedio o en la salida de un sistema automatizado? En la salida de un sistema automatizado. En la salida. Entonces, aplicando la ley de Descartes, descartamos esta que dice generar las señales hacia un controlador para activar los sensores. Primero, los sensores no se activan. Ellos emiten señales, bueno, sí se activan con con la magnitud física de lo que está midiendo, pero ellos generan señales hacia el controlador.
ordenar la unidad de control para no modificar los estados de un sistema automatizado, pues eso no tiene sentido. Generar orden y modificar los estados de un sistema, algo suena, pero no tanto. Generar el movimiento de los elementos según las órdenes dadas por una unidad de control. Este es un concepto muy general porque, como les dije cuando estábamos viendo lo de los actuadores, no todos tienen que ver con fuerza. Hay unos que son sonoros, por ejemplo el zumbador. Y luego le dan clic en enviar y queda registrada la evaluación. Entonces, como se dan cuenta, la actividad 2, tanto en contenido temático como en evidencias, no es nada del otro mundo. Fíjense que la semana pasada no, en esta unidad anterior vimos que había una versión descargable y una versión multimedia, pero no estaba en la otra parte que tenía que ver con las zonas de producción. Y yo les indiqué que para esa parte pues tenían que ver los videotutoriales. Los videos que se encuentran en www.youtube.com/lufernius. Igual, de todas maneras, vean estos videos, es necesario que los vean para que amplíen y profundicen algunos conceptos y para que hagan una actividad bien desarrollada. O sea, yo creo que la idea de ustedes ingresar a esta formación es recordar y aprender, pero aprender bien. Entonces, dedíquenle un poquito de tiempo, se dan cuenta que miren todo lo que hicimos en una hora. En una hora uno puede estudiar y desarrollar las actividades de cada unidad. Pero dedíquenle un poquito de tiempo, den la oportunidad de ver los videos y de recordar diversos conceptos. Introducción a sistemas de automatización, el que tiene los 5 videos. Ver lista de reproducción completa. Acá en el video de la unidad 1 sobre sensores. Y acá en este punto, 47 minutos. En el minuto 47 está la parte de ese interactivo que no se encuentra para el material de la unidad 1. Entonces, vienen y miran eso, pero pues vean el video completo, que pierden nada y pueden ganar mucho. Y para esta segunda unidad también, por favor, vean el video. Esta era una conferencia web, pero miren el video. El actuador adecuado. Sus características Y acá está el desarrollo de la actividad también. Aparte de la explicación de las temáticas, está el desarrollo de la actividad. ¿Cuál es el actuador que seleccionamos? Un motor también de corriente alterna. Y para la zona de pelado, el sistema de transporte de papas en movimiento hacia la máquina de corte, que también era un motor de corriente alterna, y en ambos casos las características para justificar su selección. Se guarda, archivo, guardar, enviar. Bueno, todo eso ya lo expliqué. Esta parte no, pues porque esta parte sí es diferente. Yo les expliqué la semana pasada, no, en la sesión anterior, perdón, yo les expliqué cómo subir las evidencias. Entonces hoy no lo voy a hacer porque ya eso lo expliqué y en ese video quedó claro. ¿Alguien me prestó la cuenta? A propósito, ¿quién me prestó la cuenta está hoy presente? ¿No? Bueno. Sesiones en línea. No se les olvide que acá está el ingreso a cada una de las sesiones. Está la fecha y hora, no hay solamente hacer clic acá, pero yo les estoy enviando de todas maneras el enlace para ingresar. Y las grabaciones de las conferencias web a través de esta lista de reproducción. Sin embargo, hay un anuncio publicado
No se les olvide siempre leer los anuncios publicados. Hay cosas que me están preguntando por WhatsApp y eso evidencia que ni están leyendo los anuncios ni están mirando las grabaciones de las conferencias web, algunos. Entonces, pues por eso me están preguntando esas cosas. Bueno, Profe, ahorita, dime. profe, qué pena, me interrumpo, profe. Pues para no dejar avanzar ahí la pregunta que tenía para hacerle con esto que explicas de la unidad 1 del descargable. Es que, listo, no hay documento. Usted de pronto tiene ese descargable para, o sea, el formato como tal para mandarte la actividad de esa unidad 1. Es que en el video ahí aparece pues como el documento, ¿cierto? Que explicas ahí en el video y uno se va yendo ahí, pero no hay como un documento, profe, para hacerlo. Ese que dice, Exacto, perfecto. Excelente pregunta. Muchas gracias. La verdad, no me acordaba de ese detallito en este curso. Te voy a pedir un favor, ¿me puedes enviar ahorita un mensaje por WhatsApp para recordarme y yo lo subo? claro que sí, profe. Profe, de hecho, ahí me disculpa, no tengo el WhatsApp. ¿Me lo das tan amable para escribirte? Por favor. 300-461-9463. Listo, Pero profe, acá, gracias. acá era donde iba. No se les olvide que acá hay unos anuncios publicados. Léanlos. Él llega hasta cierto punto, muestra solamente por grupitos. Hacen clic acá en ver más y pueden ver los de abajo. Y acá abajo está el 0.2, información importante y pasos iniciales. Acá está mi WhatsApp. Pueden acceder con este enlace al WhatsApp. Y acá está el grupo de WhatsApp. Por favor, faltan muchos en el grupo. Por eso no les he enviado información ahí. Bueno, yo les envié una, pero faltan. Grupo de WhatsApp. Con este se vinculan y ahí yo les envío la información permanentemente. Nos estamos comunicando permanentemente a través de este grupo. Ahorita más tardecito les voy a publicar un anuncio acá donde van a estar todos estos enlaces que utilizamos. El de las conferencias web, el de esta sesión, la grabación de esta sesión, el grupo de WhatsApp y mi celular. Y más tarde en la noche, pues el anuncio de culminación de la primera semana formativa y mañana iniciamos la segunda semana formativa. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran agregar? El que quiera hablar puede tomar el micrófono. ¿Nadie? ¿Todo claro? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Fabio. Esto, en la actividad central que usted descargó el documento del multimedia que vimos en la primera actividad 2, la primera parte multimedia de la actividad 2, usted descargó un documento donde decía qué actuadores se necesitan Sí, para cada caso sí. y no sé dónde tenemos que enviarlo, o sea, en qué parte de evidencia de documento 2 o a la parte de informe 2, porque en el documento 2 nos dan un documento como para hacer un informe, que es la del hay uno que es conocer el funcionamiento de los sistemas de lazo cerrado y lazo abierto, ese es uno. Sí, ese es uno. Y el otro es el informe De los actuadores. de los actuadores, pero entonces ese informe yo lo hago en Word como tal. No, ese documento que se descargó. Ese es el de la actividad central. Sí, exactamente, la actividad central. Ese es el informe. Listo, profe, porque en la primera actividad no sabía cómo resolverlo, entonces yo mandé fue un informe evaluando el caso en general y escogiendo los sensores, porque en la primera parte de la actividad eran los sensores. Pero los sensores son de la unidad 1. Sí, por eso, porque en la unidad 1 yo no supe cómo resolverla, entonces para no dejar en blanco yo hice fue un Word, evaluando el caso general y en cada caso escogiendo los sensores, pero
Pero miraste el video para orientarte. Sí, pero no encontré el video como tal de la empresa, sino el que estaba en la segunda actividad ya. En la segunda actividad sí está el material completo del video de cada caso de la fábrica de papas fritas, pero en la segunda Pero actividad, en el video, ahorita se los acabo de mostrar, el que les mostré de la actividad 1. Ahí les mostré en el minuto 47 del video 1, el de YouTube. Ahí les mostré que ahí empieza esa actividad y yo les había indicado en la sesión anterior que capturaban los pantallazos y eso los podían ir pegando en un documento para evidencia de la actividad. ya. Ah, bueno, listo. Sin embargo, les voy a enviar el formato. Bueno, listo, profe, por favor. Bueno, ¿algo más? Instructor, y los que llenaron la primera actividad sin hacer esos pantallazos. Pero si colocaron el nombre de los sensores no hay ningún problema. Sí, señor. Solamente que en la primera sección no estuve y tuve ese gran inconveniente. Comencé a sacar conclusiones y buscar online y ya comprendí un poco más. O sea que no has leído los correos electrónicos que yo he enviado. Sí, señor. Solamente que tuve una calamidad. Ah, ya. Bueno, no se les olvide siempre, si ustedes no pueden asistir a una conferencia web, deben ver la grabación de la conferencia para saber cuáles fueron las indicaciones que di respecto a la unidad. Y ya después ustedes siguen las indicaciones y ahí sí, entran a estudiar las temáticas y a desarrollar el contenido de las actividades. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Nadie más? Entonces podemos dar por culminada esta conferencia web. Fíjense que ya es más cortica porque ya los otros pormenores sobre la plataforma ya se los expliqué en las dos sesiones anteriores. Fernando Silva, ¿vas a hablar? ¿No? Ah, bueno, ya bajo la manito. Es que ahí hay una manito al lado del monitor. Si ustedes la levantan, entonces pues yo asumo que es que van a hablar. Por ejemplo, César Ospina, tienes la manito levantada, ¿vas a hablar? ¿No? Ah, bueno, César. ¿Alguien más? Profe, sí, yo, otra vez Santiago. Cuéntame, Santiago. Profe, no, finalmente, para acabar de aclarar, en el video, el formato que nos vas a enviar, ahí dice pues por zona de proceso de producción, Sí. indicando los sensores, pues indica como toda la secuencia del proceso, entradas y salidas, ¿sí o no? Al principio un cuadro de texto con la entrada, luego otro cuadro de texto pues con el proceso como tal, y al final las salidas. Sí. Así es que se debe hacer, está explicado en el formato para hacerlo así tal cual como está en el video. Sí, en el formato sí está ese gráfico. Ah, ok, listo, profe, no, ya yo escribo enseguida de grupo para que me agregue por favor y nos lo mande por favor. Gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces les voy a pedir un favor, que cierren la aplicación, que cuelguen para poder empezar a generar la grabación y subírsela. Y pues Edgar Rojas Carrillo, todo está claro. Listo, perfecto, Edgar, muchas gracias. Y pues gracias por la participación en esta conferencia web y en esta formación. Nos estamos comunicando. Que acaben de pasar un resto de tarde muy feliz. Listo, profe, muchas gracias. Ustedes, chao, buena tarde. Gracias. Muchachos, cierra por favor. ¿Cómo cierra, Adriana? Adriana, abajo donde está el botón rojo.
Salir, dice. A un Dios. No sé, creo. Marta, abajo. Abajo dice salir, el botoncito rojo que tiene un teléfono. Perfecto.